jueves 25 de abril, amén, porque sabemos que bueno es Él, bueno es el Señor que nos permite estar aquí un día más, un mes más. Creo que ya este es el último jueves del mes de abril, pero sabemos de que cosas grandes, poderosas el Señor ha hecho durante este tiempo y pues bueno, nada más que exaltar su nombre, amén, que es lo más importante. Y en esta hora enviamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que se encuentran en diferentes lugares, México, Centroamérica, donde quiera que usted se encuentre. Sabemos de que esta palabra va a llegar a la persona indicada en el tiempo preciso y en el tiempo perfecto, porque sabemos de que Dios habla porque Él es Dios, amén. Y antes de comenzar con una corta y rápida reflexión, quiero compartir con usted el versículo del día de hoy, que es en Filipenses 4:7, y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él sea glorificándose y Él sea tomando control absoluto de todo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, estamos aquí delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú quien guíe mis labios, mi mente y mi corazón, Señor. Yo te pido que en esta hora tú te vengas glorificando en una manera poderosa. Habla a quien tengas que hablar, Dios, y aún aquellos, Señor mío, que quizás por curiosidad se van a detener a escuchar, bendecimos sus vidas, Señor. Declaramos esta palabra, Dios, que va a dar fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Y bueno, la pequeña enseñanza, reflexión que Dios puso en mi corazón el día de ayer es en Romanos 8:28. Y sabemos todos ese versículo que dice que todo obra para bien. Y dice Romanos 8:28 al 30, lo vamos a leer. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo obra para bien. Y aquí dice que en esta lectura motiva mucho a los hijos de Dios cuando tienen o tenemos que soportar el sufrimiento en esta vida. 1. Dios va a tomar todo para bien. Toda aflicción, toda prueba, toda persecución, todo sufrimiento. El beneficio que Dios obra los conforma a la imagen de Cristo. Y en última instancia los glorifica. Esta promesa está limitada a los que aman, a los que verdaderamente aman a Dios y se han sometido a Él por fe, la fe en Cristo Jesús. La frase, todas las cosas obran para bien, no incluye pecados ni la negligencia, sino que diferentes situaciones o circunstancias que nosotros como seres humanos podemos pasar en esta vida. Nadie puede disculpar el pecado sosteniendo que Dios sacará algún beneficio de él. Nunca, jamás. ¿Y cuáles son las pruebas del justo? Muchas veces puede ser quizás alguna enfermedad, la muerte de alguna persona, la muerte de algún ser querido, quizás diferentes situaciones, circunstancias, la pérdida de alguien, la enfermedad, la escasez del trabajo, no sé, diferentes situaciones que Dios puede usar todo esto para su bien, para su beneficio, para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque si no pasamos por estas situaciones o si no pasamos por alguna tribulación en nuestra vida cristiana, nuestra fe no puede ser probada, porque muchas veces decimos todo obra para bien, pero cuando estás en el proceso, cuando estás en la situación, cuando estás en la circunstancia, cuando Dios te está acomodando el tornillo, cuando Dios está apretando las tuercas, en verdad nosotros como hijos de Dios decimos todo obra para bien.
Muchas veces cuando pasamos por esa situación, por esa circunstancia, el cristiano lo primero que hace es blasfemar. Cuando un día antes tú estabas diciendo todo obra para bien, pero ¿qué pasó? Dios te está procesando, porque muchas veces el mismo Dios va a pesar nuestras palabras, va a pesar nuestra actitud, nuestro comportamiento a la situación, a la circunstancia y a la adversidad. Y aquí dice: no hay cristiano que no se haya confundido en su camino de fe. Y muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos pasando por el proceso, por la circunstancia, entra como que la confusión, la desesperación. Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué tú permites esto? Dice: no hay cristiano que no se haya confundido en su camino de fe. Hasta el mismo Señor Jesucristo se confundió alguna vez y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Los recordamos? Sin embargo, aunque la confusión nos visite, debemos permanecer totalmente confiados en Dios. Que nuestra fe y nuestra confianza en tiempo de angustia y de desesperación aumente aún muchísimo más. Dice: Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Cuando somos conscientes de esto, no tenemos al enemigo, no tememos al enemigo, porque ese estado de conciencia nos da seguridad y nos da confianza. Y de esa confianza depende muchas veces el manejo de nuestra emoción, como dice alguien por ahí. El problema no te destruye, lo que te destruye es cómo lo manejas. Aún como hijos de Dios, cómo manejamos nuestra adversidad, porque sí, muchas veces somos tan buenos hablando, motivando, diciendo cuando la persona está mal, cuando la persona está pasando por el proceso. Cuando la persona, el amigo, el vecino, el familiar está pasando por las pruebas que Dios, el mismo Dios le pone. Somos muy buenos motivadores, pero ¿qué hay de nosotros cuando estamos pasando por esa situación? Cuando somos conscientes de nuestra fe, sabemos que Dios es nuestra fortaleza, por lo que no debemos sentir temor. Y muchas veces estamos en el proceso, entra el temor, entra la angustia, entra la desesperación, entra la confusión, cuando todo eso tiene que, ok, Dios, tú estás sobrando, todo va para bien. Y nosotros, ahorita le compartí a una hermana, le digo, nosotros mismos tenemos que autoalimentarnos espiritualmente a través de la palabra de Dios. El mejor motivador para la persona que está pasando por un proceso, cualquier proceso que esté pasando, es uno mismo. Usted es su mejor porrista. Yo soy mi mejor porrista. Muchas personas sienten temor del diablo, pero ¿acaso a él no le da miedo nuestra presencia? Si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que ser revestidos de su gloria, tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestro interior, y el mismo enemigo tiene que huir de nosotros cuando nosotros estemos pasando por nuestro proceso. Una persona le dijo que un jugador de boliche fue a un campeonato mundial y se sintió intimidado por cómo jugaba su contrincante. Pero el Espíritu de Dios le dijo: lo mismo piensan ellos de ti, así que juega bien. Y del mismo modo solemos temerle al diablo, olvidándonos del pánico que nosotros le provocamos a él. Si nosotros podemos decir que tenemos que el Señor lo cancele, pero muchas veces aquel que está débil en su fe le tiene más temor a lo que el diablo puede hacer que respeto y fe a lo que Dios puede hacer en él. Un hijo de Dios, aunque esté pasando penas, sabe que la gracia del Señor lo acompaña a donde quiera que él va. Él nos hace vivir confiados. ¿Confiados en qué? En lo que Él está haciendo. Aún así, si tus padres, si tu madre, si tu padre te abandonó, Él te recogerá. Es normal confundirse cuando, por ejemplo, decimos cosas
a veces pueden pasar, pero es ahí donde Dios mide nuestra fe. Hay gente que dice, yo le creía al Señor que iba a sanar a esta persona, pero murió. Porque las confusiones llegan con el dolor, pero también es el momento para experimentar la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la persona no se fue a una condenación, sino que se fue a la presencia de Dios. Aunque un ejército quiere intimidarnos, Él siempre nos va a ayudar a permanecer confiados. Y a qué es a lo que les digo, que a autoalimentarnos nosotros a través de su palabra, escuchar adoraciones, escuchar palabra, escuchar un buen consejo, saber con quién tú mismo te estás socializando, porque a veces puede venir la confusión, la duda, la fe, y la persona con la que tú te estás juntando, en vez de ser una persona de bendición, oh sí, es verdad. No es cierto, esto y lo otro, te habla tanta negatividad. Dice el Salmo 27, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Salmo 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyeses que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El Romanos 8:35, que es en el versículo en el cual nos estamos basando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito en su palabra, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Dios permite la prueba, la circunstancia para mirar nuestra fe, para mirar nuestro corazón y aún para poder mirar de qué estamos hechos. Yo me atrevo a decir muchas veces que Dios permite todo. Hace 8 años, hace más de 5 años que falleció mi papá, en el 18, 6 años. Durante ese tiempo yo decía, Dios, todo obra para bien. Yo decía ya tiempo después, si él se hubiera salvado, si él estuviera sano, quizás hubiera pasado esto y esto. Y gloria a tu nombre, porque tú nos has dado la fuerza para poder soportar cualquier angustia, cualquier tribulación, cualquier aflicción. Le digo, pero aquí es donde se experimenta la bondad de Él. ¿Por qué? Porque Él fue salvo por gracia, por misericordia. Humanamente dolió, sí dolió y dolió mucho, pero ahí es donde viene la paz que solamente podemos encontrar en su presencia. Y yo muchas veces lo testifico de que todo obra para bien. ¿Por qué? Porque si no hubiera pasado esta situación, si no hubiera pasado esta circunstancia, yo no hubiera visto a mi madre después de tanto tiempo. Mi madre no hubiera conocido a mis hijos, no hubiera conocido a mi esposo, no hubiera estado en este país y no hubiera podido convivir con cierta familia. Ese egoísmo no, porque Dios sabe lo que hace. Y es ahí donde se mira la oración, la respuesta a la oración, porque muchas veces decimos, Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Hechos 16 dice, el que cree en mí, que dice, ¿cómo dice el versículo? Que todos nosotros, aquel que le sirve a Dios, su familia no se perderá. Y es ahí donde se mira la respuesta, se mira la oración, donde se mira el fruto de lo que tú haces por los demás. Aquí dice, aún en medio de las aflicciones, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
obran para bien. El apóstol Pablo menciona que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo muchas veces estoy ahí como que medio chiflada, que digo, Señor, esto y lo otro, que mira esto, Padre. Pero días atrás estaba yo sentada y Dios, el mismo Espíritu Santo, puso en mi mente el sacrificio que hizo el nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchas veces decimos que pasamos por pruebas, por luchas, por calamidades, por humillaciones, por esto y por lo otro, que tantas cosas. Pero ¿qué hay de aquel que dio su vida por nosotros? Dice, el apóstol Pablo menciona que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que hemos de ver. Con esto se nos da a entender que tendremos aflicciones, pero al mismo tiempo, dentro del mismo capítulo se nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pues Dios siempre cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. A los llamados, a los que aman a Dios. El apóstol Pablo nos menciona que a los que aman a Dios, y lo reafirma diciendo, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que en este capítulo no esté dirigido a todas las personas, sino a aquellos que solamente son llamados, que han llegado a amar con profundo corazón y con profundo amor a Dios, solamente a ellos. Y ahorita yo estaba meditando y digo, Señor, en verdad que muchas veces nosotros estamos viviendo en una comodidad como hijos de Dios, como cristianos. Ayer estaba yo dando clases, ayudándole a una hermana en cierta clase. Y me senté con ellos y ellos como que, ay, no quiero sentarme aquí y no me quiero sentar acá. Y empezaron con diferentes situaciones los niños y les digo, oh no, le digo, vamos a orar. Y Dios me ponía a orar por aquellos niños que en verdad están en una escuela dominical, en una escuela infantil cristiana y no tienen la comodidad que estos niños tienen. Y digo, Dios, en verdad que hemos llegado a un punto que como cristianos decimos que te amamos, pero somos conformistas en la manera en la que estamos viviendo nuestro cristianismo. Muchas veces decimos todas las cosas obran para bien, pero en verdad todas las cosas obran para bien. Estamos muchas veces que no tenemos que comer y estamos maldiciendo a Dios. No tenemos dinero para pagar la renta y ¿qué es lo que hacemos? Que vamos y pedimos prestado. Nos da flojera, nos da pereza postrarnos delante de Él, rogarle, gemirle, suplicarle y decir, Dios, provee. Yo quiero conocer más de ti, yo quiero saber más de ti, y lo que menos hacemos es buscar y depender de Dios. Somos buenos para decir, es cierto, no, Dios no bendice, Dios no suple, Dios no hace nada, porque no buscamos y no dependemos de Él. Muchas veces Dios nos permite pasar por tribulación, y algo que yo he experimentado es de que muchas veces las tribulaciones que uno como cristiano, estando en una iglesia, como una iglesia grande, son en tu mente y en tu corazón. Esas son las batallas y son difíciles, son duras, pero cómo las afrentas. Y hay en verdad cristianos que verdaderamente están pagando el precio, y ahí es donde debemos de decir que en verdad todas las cosas obran para bien. Hay gente que en esta hora está dando su vida por el evangelio. Hay gente que en esta hora está sacrificando su plato de comida por dárselo a alguien más. Hay gente que en esta hora en verdad está pagando el precio por ser en verdad un hijo de Dios. Decimos, Señor, todas las cosas obran para bien, pero hay gente que en esta hora está con una pistola en la cabeza y la gente le está diciendo, niega a aquel a quien tú le estás sirviendo. Y estamos aquí, no, hoy no voy a la iglesia. Es que yo estuve haciendo esto, estuve haciendo lo otro. No, ¿para qué voy? No hay necesidad. En verdad, algo que Dios hablaba este fin de semana, nosotros sin Dios no somos nada, y Dios sin nosotros sigue siendo Dios.
Decimos, en verdad, todas las cosas obran para bien. No miramos la respuesta en su momento a nuestra oración, a nuestra petición. Le damos la espalda a Dios, maldecimos, claudicamos, cuando en verdad estábamos pasando por un proceso. ¿Y quién es el que estaba ahí? Dios. A lo mejor Él no descendió del trono, a lo mejor Él no descendió como lo queremos ver. Pero Dios puso a personas, Dios puso a gente clave, Dios puso a gente diseñada para bendecirte y para que ahí tú pudieras mirar la mano de Dios. ¿En dónde estamos ahorita? Dice, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, pero a los que no han obedecido al llamado de Dios para servirle. Algunos pueden pensar que la promesa es para todos sin excepción, pero en realidad son para aquellos que han oído el llamado de Dios y han dado un paso para servirle. Aquellos que se han despojado en verdad de todo aquello que no agrada a Dios y se han entregado con todo su corazón a servir por amor a nuestro Dios. Hace años atrás, y a lo mejor es algo insignificante, tonto, sin sentido, sin chiste, pero y es ahí donde uno dice, todas las cosas obran para bien. Salimos a evangelizar. Yo recuerdo que mi niño chiquito, que ahorita ya va para 10 años, en ese tiempo estaba de meses. Estamos hablando del el año, ¿en qué año estamos? Como del 2015. Calecín estaba de meses, él tenía como unos 6 meses. Salimos entre febrero y marzo, tiempo de frío, tiempo de lluvia. Yo me acuerdo que aún así dije, vamos a evangelizar. Y salimos a evangelizar y estaba haciendo frío, acababa de llover. Y yo traía mi falda y mis zapatos y mis medias de viejita, andaba yo bien cobijada. Y hay una hermana que se fue conmigo, y la hermana recién bañada, con su falda, sin calcetas, esto y lo otro, y un suétercito, todo lo que daba. Y andaba conmigo, y Dios, y me dice, hermana, es que tengo mucho frío. Y yo, pues, ¿por qué no se trajo otro suéter? Dice, es que me quedan mis pies. Y entre plática y plática se acaba. Y en eso que Dios me dice, dale tus medias. Y yo dije, Dios, eres tú, en verdad eres tú. Segunda vez, dale tus medias. Digo, Dios, y es que yo también tengo frío. Le digo, tú sabes que yo soy friolenta, que me duelen los pies, que esto y que lo otro, que no fue, que tanta cosa. Y ya la tercera, a media calle le digo, hermana, le digo, sabe que ya no puedo más. Le digo, póngase estos calcetas. Le digo, Dios me está diciendo que se las dé. Le digo, obedezca y póngaselas usted también. Y en ese ratito, en mitad de la calle, me las quité, se las puso. Ay, hermana, gracias. Qué calientitos tengo mis pies. Y yo entre mí, ¿por qué no se puso calcetas en su casa? Pero ahí donde Dios nos prueba, donde Dios prueba nuestro corazón y donde Dios dice que en verdad todas las cosas obran para bien. Y dice, aunque las cosas parezcan negativas, en medio de las circunstancias contrarias, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Un ejemplo es la historia de José, quien fue aborrecido por sus propios hermanos e incluso se burlaban de él diciéndole el soñador. Sus propios hermanos lo echaron en una cisterna y luego lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, y esta historia está en Génesis 37. A pesar de todo lo que le sucedió a José, la escritura dice que Jehová estaba con él. Pero una vez más tuvo problemas al ser acusado injustamente de intentar abusar de la esposa de Potifar. Esto provocó que José fuera a la cárcel. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios en cada circunstancia de tu vida tiene un propósito. Pero muchas veces queremos el propósito así y no queremos pasar la circunstancia, no queremos pasar la prueba. Dice que Dios tiene un propósito, pero aparentemente para José la situación era cada vez más difícil. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él. Durante años preparó a José para ser gobernador en Egipto, sin que José se lo imaginara, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien.
Aquello que había sido aparentemente un mal para José se iba a tornar en bien para él y su familia. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos en el momento, pero Dios todo lo permite. José reconoce el propósito de Dios al decir: para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, que todas las situaciones difíciles que pudo enfrentar le ayudaron para bien y para perseverar toda su familia. Aunque la situación se mire contraria en este punto de tu vida, agacha la cabeza y di: todo obra para bien. Señor, ayúdame a perseverar. ¿En qué voy a perseverar? En tu búsqueda. ¿En qué voy a perseverar? En oración. ¿En qué voy a perseverar? En adoración. ¿En qué voy a perseverar? En mantenerme callada. En mantenerme callado durante este tiempo de angustia y de aflicción. Cuando tú estés pasando por algún momento, por alguna circunstancia que humanamente se puede mirar contraria a lo que tú quieres y aún a lo que tú mismo predicas y testificas, acuérdate de aquel que dio la vida por ti. Acuérdate de aquel que dio la vida por ti. Y acuérdate que en esta hora en verdad hay cristianos pagando el precio por ti y por mí. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Y acuérdese, si usted está pasando por alguna circunstancia, recuerde que nosotros sin Dios no somos nada y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Que Dios me les bendiga y hasta la próxima semana.